La siguiente presentación está a cargo de un querido amigo que se llama Darío Quiroga. ¿Quién es Darío, Piera? Tengo una ayuda a memoria acá, Carlos. Mientras se va sumando la gente, Darío Quiroga es un sociólogo especializado en asuntos sindicales, donde ejerce profesionalmente por muchos años. Ha trabajado fuertemente en el mundo minero, interesante, y cuenta con una importante experiencia en política local, donde ha ejercido cargos de confianza en el área de la cultura. Ha sido además concejal de la Municipalidad de Calama, es columnista del Mercurio de Antofagasta y Calama y hoy es el productor general del proyecto de La Cosa Nostra, lo que compatibiliza con su trabajo de asesoría sindical. Un currículum totalmente amplio, completo, y él va a ser el expositor que en este momento va a estar hablando sobre recursos hídricos acá para todos ustedes y todos los que nos están viendo por las redes sociales. Así es, así es. Les invitamos a las personas que están afuera aún para que ingresen al salón. Y por último me gustaría decir que una de las grandes ventajas que tiene Darío es que tiene una visión transversal de la política, de los asuntos de complejidad, y que para quienes quieran conocerlo más, todos los días martes en el canal de YouTube de La Cosa Nostra se estrena toda la semana nuevos episodios, nuevos capítulos del podcast. Entonces, yo creo que esperemos un poquito a que siga ingresando, que entre nuestra autoridad, el alcalde, que los concejales puedan llegar, que se reincorporen nuestro público. Y mientras tanto me gustaría recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas por la transmisión en vivo o por los papelitos que fueron entregados al ingreso a este seminario para que a este expositor le puedan hacer preguntas y resolver dudas en torno a lo que va a plantear. Y además, también me gustaría invitarlos, para los que pudieron ver en la pantalla, el punto de prensa se está realizando en el Salón de Exposición Cultural, donde Claudia Castillo tiene una exposición completa. Una preciosa exposición. Así es, de telares en torno a la cultura diaguita. Así que también los invitamos a hacer un recorrido por ese sector, que también empaparse de cultura es bien enriquecedor, y también poder cruzar hasta la calle para poder ir a visitar a nuestros emprendedores y artesanos locales. Maravilloso. Oye. Comenzamos entonces. Sin más, démosle la bienvenida con un aplauso a Darío Quiroga. Y bienvenido a IAPEL. Muchas gracias. Gracias, chiquillos. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. En realidad soy yo. Pongamos la primera lámina para ver si yo estoy preocupado igual. Ya. Y ahora yo la manejo con esto entonces. Mira, yo estoy bien preocupado, ya lo voy a pasar a explicar. Además después ya estaba preocupado porque pues yo voy a decir cosas brutales. De hecho, no sé por qué me invitaron. ¿Ah? Pero como dice el dicho, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Vamos a ver si logro responder a esa amenaza. Estaba escuchando, al igual que usted, la exposición completa de Jorge, y me da más miedo hablar ahora, porque es bien interesante todas las cosas que él dice, de hecho. Pero igual en la pregunta que le hacían respecto al tema de la educación, y él decía siempre todo, desde el kinder, o sea, el tema del agua así como un currículum transversal. Yo decía una cosa obvia, ¿cierto? Y bonita además, bella. Bueno, yo creo que si eso fuera, alguien lo sugiriera aquí en Chile, habría un debate público, la libertad de enseñanza, no, ¿cómo van a hacer un ramo del agua? Que le hablen más de matemáticas. ¿Ah? Y capaz cuántos de nosotros y nosotras engancharíamos con eso. ¿Ah? Digo, porque dijo cosas bien interesantes el representante de la Embajada de Israel, que tuvo todo el cuidado del mundo, como corresponde a alguien que está en el mundo diplomático, a no andar diciendo más de la cuenta, pero bueno, pareciera ser que el agua debería ser un derecho, ¿ah? un bien público. Sí, pues puede ser de otra manera. Parece que sí, esa es la parte extraña. Bueno, vamos a decir brutalidad. Me voy a presentar. Ese es el título que le puse a esta presentación. Tienen muchas ganas que yo esté aquí en la luz. Igual es bonita. Pero yo me muevo mucho. Y cuando digo brutalidades me muevo más. Entonces yo creo que va a terminar por ahí abajo. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo adicional pensando en la gente de producción. Felicitaciones por la producción, fuera de cualquier broma. Ya, partimos con el tiempo. Entonces, el agua en tiempos de crisis, esa es mi exposición.
Ah, no, el puntero. No, para iniciar. Ya. El agua en tiempos de crisis, así le puse. Entonces me quiero presentar y contar en esa presentación que tenemos un problema inicial. Esa es la cosa nostra. Entonces dicen, no, lo puso para darse color. Lo que pasa es que ese es el programa que hacemos todos los martes, es el podcast, el programa de actualidad y política más escuchado en Chile. Perdonen que lo diga así, pero bueno, es así. Y entonces, claro, lo hacemos ahí con Alejandra Matus, con Fernando Paulsen, con Alberto Mayol y este humilde servidor. Sí, alguien puede decir, lo puso ahí para darse color, que hace un programa con Paulsen, con la Matus. Puede ser, pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros ahí hablamos de política. A eso me dedico yo, a hablar de política. Político, los asuntos de la polis, ¿cierto? Los asuntos de la ciudad, lo que nos convocan a todos. Tengo mi opinión política y todo, que no la voy a incorporar en esto porque no es necesario. A mí lo que me interesa hacer es básicamente preguntas. Ahora, el problema, el verdadero problema, es que no voy a hablar del agua. Nada. De hecho, la única lámina sobre el agua es esa, porque dice agua. Pero sí voy a hablar de crisis, que es la provocación. El agua en tiempos de crisis. Entonces a mí no me interesa hablar del agua, porque todo el resto de los opositores, ya tuvimos una clase magistral de Jorge Ceballos, y el resto también van a hablar del agua. Yo quiero hablar de la crisis. Entonces pongo esta primera lámina. ¿Conocen esa frase, no? ¿La han escuchado por ahí o no? ¿Alguna vez? ¿Ya? No les voy a preguntar cuántos la han escrito, porque probablemente también hartos de acá la hayan escrito. La hayan escrito en un papel, lo hayan escrito... Capaz que en una de esas, la letra es de alguien de acá, puede ser. Yo no voy a opinar esta frase que es muy bella, porque además tiene una sonoría muy interesante, que no es saquía, es saqueo, y que es una frase además muy brutal, que probablemente ha descrito muy bien el sentimiento de muchos de ustedes, de muchos de nosotros y nosotras, al entender la angustia permanente cuando uno mira. Ni siquiera estamos hablando de 100 años, basta las biografías de tener 30 o 40 años de vida para mirar 5, 10, 20, 30 años para atrás y darse cuenta como que efectivamente el tema es cada vez más complejo, cada vez más complejo. Yo lo que quiero decir, no quiero asumir postura, porque además, ojo, yo creo que ya Jorge nos hizo una invitación que es interesante, hay un ánimo que quisiera recoger, a ver si al final se nos arma, que es el ánimo de, no es necesario tomar una postura radical respecto a cuál es la visión que tú tienes respecto a esto para que tú puedas ir avanzando en distintos frentes. Es lo que siempre nos dicen. A una vez se le da rabia a las campañas del agua cuando de repente dicen, no, haga las duchas cortitas. Entonces, oye, pero tú miráis ahí las grandes empresas. Ahora, ¿implica eso entonces que no hay que cuidar el agua en la casa? No, pues también, las dos cosas, caminar y mascar chicle. Entonces yo aquí, en este momento, además por respeto a todos ustedes, no voy a tomar una postura respecto a que no es sequía o saqueo. Probablemente sean ambas. Probablemente hay sequía y probablemente también hay saqueo. Y la gracia, estoy adelantando, me estoy haciendo spoiler del final, es que probablemente el que estemos aquí reunidos nos permita abordar y generar redes y generar más lazo y más conocimiento para abordar ambas dimensiones del problema. La dimensión de sequía y la dimensión, como lo hemos puesto para jugar con la palabra, de saqueo. No son contradictorias. Entonces, ¿cómo resolver la crisis del agua en las zonas de sacrificio? Son preguntas que surgen. ¿Cómo abordar la crisis climática global, los efectos en Chile? Son preguntas. Unas preguntas, puse 3 preguntas, cualquiera como en distintas dimensiones. ¿Cómo superar el estancamiento económico? Porque además esto tiene mucho que ver con la angustia de la producción. Si aquí la imagen del malo o de la mala que está así como poco menos que en su cueva, así riéndose de que todo el mundo sufre por la sequía, no, es una caricatura. Hay toma de decisiones, por supuesto, hay ética, hay moral, pero hay toma de decisiones y siempre hay más mirada. Entonces, ahí pongo 3 preguntas cualquiera. Hoy es casi un lugar común señalar que vivimos en tiempos de crisis. O sea, lo decimos, estamos en una crisis, estamos en un tiempo de crisis. De hecho, marcamos fuertemente que estamos en un momento muy complejo en los últimos años. Analicemos solo en los últimos 3 años, estamos a punto de cerrar en 10 días más un ciclo político en Chile. No sabemos cómo lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar aprobando un nuevo texto o rechazando ese texto. Pero claramente va a cerrar un ciclo que se abrió en octubre del 2019. Entonces tenemos, por ejemplo, 3 dimensiones de la crisis solo de los últimos 3 años. El estallido social es una crisis tremenda, de hecho una crisis muy inédita a nivel político, social en Chile. Más allá de cuál sea, insisto, la mirada, aquí vamos a hablar de política, pero no vamos a hablar de politiquería, da lo mismo, si cada uno puede tener sus opiniones. Estamos tratando de analizar, sencillamente.
La pandemia, wow, o sea, ya veníamos 6 meses de estallido social con todas las implicancias, tiempos muy convulsos, y de repente se nos asoma una pandemia, que además nos cambia dinámica hasta de relacionarnos. Si estamos hablando de cosas, lo que nos pasa con los cabros en el colegio, con los chiquillos y las chiquillas, ¿cuánto nos pasa si de verdad nos pasó un tsunami por encima? Y bueno, la crisis económica, o sea, los precios, por el amor de Dios, ¿qué nos pasó? O sea, de repente pestañamos y esto es una locura. Entonces, mira, cada una de esas se venden por separado y ya son un desastre, pero vienen juntas. ¿Ah? Estallido social, pandemia. Entonces, es casi un lugar común, digo, hablar de crisis. Quiero hacer un paréntesis. ¿Me permiten un paréntesis? ¿Sí? Ya. Pongo esa imagen. Nosotros siempre pensamos, esto voy a llegar a una metáfora de la cosmovisión aymara sobre el tiempo. Entonces, generalmente, probablemente algunos la conozcan, nosotros entendemos que el futuro está adelante, ¿cierto? Si yo digo, sí, oye, voy a avanzar hacia el futuro, entonces avanzo. Entonces el pasado está en la espalda. Uno entiende eso y de repente como que uno mira al pasado, ¿sí? Y se tiene que dar vuelta porque está en la espalda. El futuro está adelante. Eso es obvio, es occidental, lo entendemos. La cosmovisión aymara no tenía esa concepción del tiempo. De partida, no tenía la posibilidad de separar, no tenía una palabra para tiempo distinto de espacio. Eran unidos. Tiempo y espacio, no tiene sentido un tiempo si no tiene un espacio, un lugar, una materialidad. Para los aymara, el futuro estaba en la espalda y el pasado estaba frente a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el pasado lo podemos ver, po. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hicieron ayer, pasado? Me pueden describir, lo pueden dibujar, así específicamente, con todos los detalles. Si yo les pregunto alguna fecha significativa de sus vidas, de cuándo nació su hijo, su hija, de cuándo se casaron, de cuándo tuvieron una pérdida, quizás eso pasó hace 20, 30, 50 años atrás. Y si yo se los pregunto, ¿me lo logran describir a la perfección? Porque está frente a nuestros ojos, está delante, no está atrás. Hemos partido siempre con esa idea equivocada. Si yo les pregunto respecto a algo que les pasó hace 30 años atrás, significativo, que me lo cuentan con detalle, y les pregunto, ya, y en 2 semanas más, el 4 de septiembre, ¿en qué están? ¿Qué pasó? No lo saben, pues no sabemos que vamos a estar a las 8 de la noche, ¿qué pasó? No sabemos, porque está en la espalda, no lo podemos ver. Fíjate que esto que digo lo uso porque esta mirada muy compleja de la cosmovisión andina, yo creo que nos pega un charchazo respecto a cómo debiéramos entender nuestra realidad, que es mirar de cara al pasado, porque ahí se hacen los aprendizajes, es lo que tenemos frente a nuestros ojos. Dicho eso, cerrando este paréntesis, yo esta presentación, que en rigor recién la estoy empezando, aunque voy ya en la mitad del tiempo, quiero hablar de 2 cosas y voy a pasar lo más rápido posible. Quiero contar 2 cosas que no tienen que ver con el agua. Primero, por ejemplo, ¿por qué el país decidió escribir una nueva constitución? No estoy pasando ningún mensaje, pueden aprobar o rechazar, de verdad lo digo con todo respeto, háganlo, lo importante es participar y todo. Pero, ¿por qué estamos escribiendo este proceso? ¿Por qué estamos metidos en un proceso constituyente largo? Bueno, porque hubo un estallido social. Mira, solo unas laminitas muy provocadoras, parece una clase como de politología, pero es porque lo tenemos frente a nuestros ojos y hay que aprender. Nuevamente, quiero llegar a la idea de crisis. Estamos en una crisis, no solo una crisis hídrica, en una crisis. El detonante fue esto, los cabros saltándose el torniquete, es la metáfora santiaguina, pero de alguna manera está a nivel nacional. Es loco esto, porque yo siempre digo, perdonen la palabra, el francés que voy a decir, pero es bien callampera la medida que tenían los cabros. Era por un alza de 30 pesos, era chiquitito. De hecho, ni siquiera les afectaba a ellos, era para los adultos. No había alza en el pasaje escolar. Y sin embargo, igual saltaban el torniquete. Qué loco, algo había ahí, algo había. Bueno, eso fue el detonante. ¿Y qué pasó? Lo voy a reducir en 3 láminas, en 3 ideas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el estallido social? Fue la quema del metro. A mí no me interesa la quema del metro. En la quema del metro la pueden haber hecho unos desadaptados, unos delincuentes, unos terroristas, unos revolucionarios, unos pacos infiltrados. No tengo idea. No lo sabemos. De hecho, no lo sabemos. Lo relevante no es la quema del metro. Lo relevante es que cuando se quemó el metro y al día siguiente salieron los noteros, ¿se acuerdan? De los matinales a poner ahí para que la gente que se estaba subiendo los buses atestados y no podía entrar al metro en Puente Alto a irse a su trabajo, y pensaron que todo el mundo iba a decir, sí, busquen a esos delincuentes, encuéntrenlos. Y la gente no dijo nada de eso. Y salió una señora así, ustedes digan la verdad en la televisión, nunca dicen la verdad. Eso es lo que pasó. ¿Se acuerdan o no? En los matinales, en los noticieros, tuvieron que cambiar. Rostros desaparecieron, no los vimos nunca más. Y los matinales empezaron a informar
Se acabaron las recetas de cocina por un tiempo y empezaron a salir y la gente hablaba y se descargaba y ahí salía en televisión en horario prime, por ejemplo, el no es sequía, es saqueo, que era un tema chiquitito en algunas zonas de sacrificio como estas. No era un tema de todo Chile. Y ahí salió, se amplificó. Entonces no me interesa la quema del metro, me interesa la destrucción y su forma simbólica, que parece que hubo, por un momento, algo era tan intenso que no lo condenamos. Saqueos masivos, digo, puras cosas tristes, ¿eh? Es como media triste mi presentación en realidad, me estoy deprimiendo, pero es verdad, po. Está al frente nuestro. ¿O no hubo eso? ¿O es una hipótesis? No, pues hubo saqueos masivos en casi todo Chile. Y fue heavy. Pero durante un par de días era hasta difícil condenarlo. Era raro. Eso había pasado alguna vez antes en terremoto, en cosas así muy puntuales, como en la angustia, digamos, de la destrucción, pasó en Conce, en cosas bien puntuales. Pero así masivo. Nuevamente, no me interesan los saqueos, quiénes lo hicieron, porque además fue mucha gente, pero uno estaba de repente en la esquina y miraba y como que era difícil condenarlo, había algo raro, como que se suspendió la normalidad. Estos son procesos intensos, duran pocos días y no son procesos de ningún sector político, son fenómenos sociales intensos. Y hay que entenderlos, mirarlos para tratar de entenderlos, ¿qué pasó? Y la tercera, que esto podríamos llamar como el Chile despertó, esta cosa que una semana después del estallido, el 25 de octubre, hubo muchas más expresiones, hubo marchas en todo Chile gigantescas, que superaron por mucho lo que estábamos acostumbrados a ver. Igual en la historia de Chile en los últimos años hay de vez en cuando movilizaciones intensas, el No Más FP, los estudiantes con el fin al lucro del 2011, hay, ¿cierto? Pero esto fue como masivo, la masividad, la irrupción de la calle. Entonces, lo que yo quiero decir, voy a decir una cosa terrible, después de esto me van a echar, indudablemente me tienen que... Lo inédito no fue la masividad, fue la violencia. Chile escribió, o está escribiendo, independiente de si se aprueba o no se aprueba, un nuevo texto constitucional porque se quemó el metro y hubo saqueos masivos. Esa es mi tesis especulativa. Si no hubiera habido quema del metro y la reacción ciudadana que hubo, y no hubiera habido saqueos, no se estaría escribiendo una nueva constitución. Eso es terrible, pero es. Por eso, permítanme solo un paréntesis dentro del paréntesis, cuando de repente se le pide, si no, queríamos una nueva constitución, una buena, que nos... Nadie pidió una nueva constitución, se quemó el metro. Era tan grande el problema que estaba a punto de caer el gobierno. Y para que no cayera el gobierno, dijimos, parece que esto es tan grande que es del tamaño de una constitución. No me interesa ensalzar la violencia, para nada. Detesto la violencia, no me interesa, pero sí me interesan las pulsiones de la calle, como espacio menos racional. Es decir, a veces esas cosas pasan a veces a nivel familiar, pues. Somos gente racional, y de repente un día llegamos a la casa y discutimos porque compraste unos tomates que te había dicho que compraras de otros tomates y al día siguiente estamos separados, alguien se fue de la casa. Esas cosas pasan. Perdón si toco alguna herida sensible, no quisiera que nos transformara en un espacio de terapia, pero esas cosas pasan. Y a veces a las sociedades, bien de vez en cuando, le pasan. A Chile le pasó hace 3 años atrás, ¿ya? Y no es fácil encontrar la respuesta, porque no tiene que ver solo con los otros, no tiene que solamente ver con el gobierno de turno o con las élites, tiene que ver con cosas que nos pasan a nosotros. Me interesa entonces la pregunta por los cambios profundos que escapan de la agenda política, como por ejemplo el agua. ¿Cómo nos vamos a conectar? ¿Cómo como sociedad en los próximos años, no solo en las zonas de sacrificio, a nivel global, como lo señalaba Jorge Ceballos respecto a Israel, nos vamos a conectar? ¿Cómo vamos a hacer del agua una cultura de la vida, que nos pase por el cuerpo, en el lugar en que vivamos? Esa es la pregunta linda, para transformar esto, que es duro, en algo que efectivamente impida que de repente esto nos estalle en la cara. Entonces, tal como decía, en octubre del 2019, esa es mi tesis especulativa, si no están de acuerdo no hay ningún problema, casi nadie protestaba en la calle pidiendo una nueva constitución. Yo hice un libro sobre rayados callejeros, lo testé, hicimos el listado, estaba como en el lugar 30, los rayados que había en las primeras semanas del estallido sobre nueva constitución. Lo que sí pasó es que el país entendió que el problema era tan grande que era el tamaño de una constitución, porque uno entiende que lo más grande que tienen los países son las constituciones. No porque las constituciones resuelvan cosas, son grandes, son gigantes, como que redefinen el eje. Y entonces parece que había que redefinir el eje. Eso se pensó en ese minuto, han pasado cosas entre medio y en una de esas capaz que en 2 semanas más no se apruebe. No importa, pero los procesos igual siguen en curso, siguen en marcha, nada que vuelve al mismo lugar de origen, que es lo que quizás algunos de repente quisieran, pero bueno.
Y ahí está la fotografía inicial, ha corrido harta agua bajo el puente y probablemente ya ni siquiera les parezca muy estimulante, pero está ahí para mirarla. ¿Habrá sido suficientemente grande la solución institucional de escribir una nueva constitución a esta exigencia difusa pero intensa de la sociedad chilena? No lo sabemos. No es una respuesta que se pueda dar en el corto plazo. De hecho, tampoco se puede dar el 4 de septiembre, incluso si ganara el apruebo o si gana el rechazo, porque son procesos más profundos. Pero la pregunta está instalada. Por ahora lo que sabemos es que esta fue la respuesta institucional para la crisis. Termino esa primera parte. Es la primera parte. Entonces vuelvo a la pregunta. Ahí está la imagen de escribir una nueva constitución. Vuelvo a la pregunta. Yo partí con la primera lámina hablando de el agua en épocas de crisis. Bueno, Darío, ¿cuál es la crisis? ¿Es la crisis esta? ¿La de los últimos 3 años? ¿La que acabamos de repasar así rápidamente? No, yo diría que no, que la crisis es más amplia. Y entonces les voy a proponer algo. Les voy a proponer 4 categorías. ¿Ya? 4 categorías para mirar una crisis que podríamos ponerla en términos de tiempo en los últimos 10, 15 años. Es decir, fenómenos que han ido pasando que son de más larga data y que probablemente explican parte del fenómeno. 4 categorías. Primero, quizás la que a mí me gusta más en el sentido de que es bien didáctica, porque uno va viendo y de repente uno va diciendo así como que, ¿en serio? ¿Y esto tampoco? ¿Y esto tampoco? Mira, la crisis y las instituciones. Veamos instituciones que están en crisis. La presidencia está en crisis. No este presidente o el anterior, la presidencia está en crisis. Hace 30 años atrás, aquí afortunadamente, o no digo afortunadamente, no, sí, voy a decir afortunadamente, habemos gente ya con alguna edad. También hay jóvenes y lo agradecemos. Pero a veces se ensalza tanto a los jóvenes, déjanos darnos color a los que ya estamos sobre los 45, 50, 60, 70. ¿Ya? Entonces, cuando uno antes, hace no tanto tiempo atrás, 20, 30 años, estoy pensando en el retorno a la democracia y antes también, cuando se votaba por un presidente, quedaba ahí el mandato por 4 o 6 años, dependiendo, y todo el mundo entendía que ese presidente tenía la legitimidad hasta el último día del gobierno, porque por algo habíamos votado por él. Eso es cada vez menos cierto. Eso es cada vez menos cierto. O sea, el presidente Boric lo votaron, asume, y a los 2 meses de gobierno ya estaba con poca nivel de popularidad. Y el presidente anterior, Piñera, después del estallido social, no tenía ni un poder, si era casi un zombie en la moneda. Pero no fue solo él. Antes de él, la presidenta Bachelet, cuando le quedó el escándalo con el hijo Pavo, y con el hijo Gato Campo, eso fue antes de que cumpliera 1 año, fue en febrero del 2010, ya no me acuerdo cuánto. Y después de eso, la presidenta Bachelet, su legitimidad era menor. Entonces hay un problema. Y en realidad es obvio que haya ese problema. Hoy en día nosotros, con nuestros celulares, tomamos decisiones todos los días, cada vez más. Es un mundo, es un fenómeno global. Las presidencias ya no tienen esta cosa como monárquica, como que votaste y se transforman como en reyes. Ya no es así. Las presidencias están en crisis. Como lógica, esta lógica súper vertical está en crisis. Ojo, bueno, después lo voy a decir, eso tiene que ver no solamente con las presidencias, en general con muchas formas de representación. Y eso tiene un sentido de oportunidad, pero es complejo. Los partidos, el parlamento, el sistema político, en el suelo. Alguien podrá ser de izquierda, alguien podrá ser de derecha, alguien podrá ser independiente. Lo que está en crisis es el sistema. Oye, soy un líder súper bacán, no sé qué, todo el mundo... Entro al Congreso, listo, ya. Ladrón, es así. Los partidos políticos tratan de arreglar la cuestión, mantienen lo que sea, en fin, no sé qué. No estoy calificándolo, estoy tratando de hacer una descripción. Están en crisis. Tenemos un parlamento en una tremenda crisis. El parlamento ahora, en estas últimas semanas o estos últimos meses, está tratando de pasar piola por la convención constituyente. No, pero la convención tuvo, incluso en sus peores momentos, llegó a tener un 20% de aprobación, lo más bajo. El parlamento hace años que no llega al 10%. De hecho, yo me pregunto si las leyes que hacen los parlamentarios tuvieran que pasar por un plebiscito, que es lo que va a pasar ahora con la convención, que su texto tiene que pasar por plebiscito, yo creo que la gente no aprobaría nada. Porque como que lo que viene del Parlamento ya viene legitimado. Es fuerte. Entonces, no tenemos presidencia, no tenemos prácticamente sistema político sano, parlamento, partidos. Las Fuerzas Armadas. Mira, más allá de cualquier consideración más ideológica, incluso del tema dictadura-democracia, que era una cosa que cargaban, pero las Fuerzas Armadas, incluso en ese tiempo, tenían la legitimidad. Todos entendíamos que eran profesionales, de partida que no eran corruptos, y de repente nos aparece el Milico Gate.
Y resulta, oye, pero si ustedes hagan el listado de los comandantes en jefe, creo que hay uno que no, están todos procesados los que han sido comandantes en jefe, por tirar las manos, por comprar, porque mandaban a su secretaria a comprar un pasaje de avión el más caro, para después devolverlo por uno barato y que le dieran la diferencia. Comandantes en jefe que ganan sueldos de 8 o 9 millones de pesos. De ahí para abajo. Y además lo del CHOA, de la Armada, ahí empezó también una crisis, ya no en la dimensión de la corrupción, de la ineficiencia. O sea, están siempre bien, llega el 27 de febrero del 2010 y no tiran la alerta del tsunami. Puta, ¿para qué te tengo? Entonces hay una crisis, ya no son las Fuerzas Armadas, así el respeto. No digo que sea cero, esto no es blanco-negro, pero digo que hay una crisis profunda. Bueno, Carabineros, son varias líneas. El Paco Gate masivo es el fraude más grande de la historia de Chile, de cualquier institución, en las cuentas que se van actualizando día a día, semana a semana. El más grande, procesado cerca de 120 carabineros, no 5. Y bueno, y después del estallido social, todo el tema también de derechos humanos, de Gatica, en fin, lo de Matías Catrillanca, que fue un golpe, la operación Huracán, en fin. Hay en varias dimensiones, pero yo creo que finalmente lo que más afecta, no sé si eso da para una clase incluso, por alguna razón es el tema de la corrupción, lo que incluso a uno, más que incluso las violaciones de los derechos humanos, lo que a la mayoría de la gente más le indigna. Y efectivamente, lo mismo que pasó con los militares, con Carabineros, el tema del Paco Gate ha sido terrible, y es cosa de ver. O sea, ya mucha gente no quiere entrar a Carabineros, cosa que es un tremendo problema. Y muchos quieren salirse, las cantidades de carabineros que se van y ahora llegan a los 20 años y se van al tiro. Ya, y listo, ya por último tengo esa pensión y me dedico a taxiar, si así es. La iglesia. No quiero herir ninguna sensibilidad, pero después de lo de Caradima y compañía, ha sido duro. Antes acá pasaba cualquier cosa, no estoy hablando hace 50 años atrás, estoy hablando hace 10, 15 años atrás. Pasaba cualquier cosa, aparecía la conferencia episcopal a dar una declaración y era importante en el debate público. Hoy en día casi no habla la conferencia episcopal si no tienen por dónde. Entonces es terrible, porque mira, yo por ejemplo no soy creyente, pero comprendo la realidad, por lo tanto entiendo la importancia en todo tipo de sociedad de las instituciones, por ejemplo las iglesias, que a través de la religión dan además pautas normativas, ¿cierto? Establecen de alguna manera, definen el bien y el mal, por decirlo así. Entonces eso es importante más allá de que uno crea o no, eso es importante en la educación de los niños desde que tienen 3, 4, 5 años. Entonces en una sociedad donde no hay referentes de moralidad, como por ejemplo son las iglesias, es súper complejo. Entonces, porque mira, fíjate el recorrido que estamos haciendo, no queda nada parado. Entonces uno podría decir, ya, se cayeron estas instituciones, ya. ¿Y cuáles se levantaron? ¿Cuáles son las nuevas instituciones que existen que reemplazan a estas? Que alguien me diga alguna. El empresariado, ya nunca los quisieron mucho, pero igual eran tipos, qué sé yo, ya ponían sus lucas, filántropos, ponían lucas para la Teletón, hacían fundaciones, etc. Hoy día, así como el símbolo del empresariado, el guatón del gas. Matías Pérez Cruz, dueño de Gasco, que además hace los vinos más ricos de Chile, hay que decirlo, pero salió con su guata gigante y su mano acá a decirle a 2 mujeres, una monjita, que salieran de su playa, ¿se acuerdan? Y ahora es el guatón del gas nomás, po. Ya no puede salir a la calle, ya no va a todos los lugares, ya la gente no le rinde electricidad. Los empresarios han sufrido mucho, lo digo bien en serio. Han sufrido harto, ya no se les respeta. Antes la gente iba al CEP, al Centro de Estudios Públicos, se juntaban y la clase política le decía, tienen harto poder todavía, pero con el tema de la colusión, de los pollos, el confort y todas las demás, su nivel de ascendiente en la sociedad ha bajado drásticamente. Imagínate, todas las instituciones en crisis. Es dantesco, Uno a veces se ríe porque en el fondo dice, sí, por fin. El tema, y esa es la pregunta más compleja que a veces no nos hacemos como sociedad, es ¿qué nos queda de pie? Segundo, ahora voy más rapidito. Las crisis de las confianzas. La prensa tradicional, esa imagen fuera del canal Megavisión un par de días después del estallido social. La gente rodeó el canal, obligó a que cambiaran la pauta, ¿ya? Y ya cada vez no sabemos en quién confiar. ¿Quién nos está diciendo la verdad? Porque uno entiende que la prensa, esta prensa como grande, los diarios, nos van a decir, van a tratar objetivamente. No, tienen opinión, tienen dueños. Y cada vez más esos dueños, un poco alertados, deciden pasar al frente.
Hace 2 semanas, una semana, en la editorial de Un Día Domingo, en La Tercera, creo que fue la semana pasada, anunció que como medio, una cosa rara, ellos estaban por una de las opciones del plebiscito en su editorial, lo marcaron. Fueron al menos transparentes, ok, bien, y anunciaron que como medio, La Tercera, ellos están por el rechazo. Igual es raro, porque uno supone que los diarios, que la tele, como que te informa con una cierta neutralidad. No. Entonces, bueno, al menos lo están explicitando, es un paso. Pero también es complejo, porque entonces, ¿con qué nos quedamos? O sea, entonces sencillamente uno va y se atrinchera y el que piensa tal cosa busca el medio que le confirma lo que piensa y el otro busca. Es terrible. O sea, ¿dónde nos encontramos en un debate así democrático, respetuoso? Es complejo. Las fake news. Puse esa fake news hace tiempo de la Elisa Loncón cuando la eligieron presidenta. No, que ella recibió una beca de Pinochet. No, era mentira, fake news. Pero antes que se dijera fake news se compartió 80.000 veces y después da lo mismo. Cada vez más, muchos sectores políticos, sociales, capaz que usted, algunos de ustedes también por ahí, lo estoy mirando a los ojos, ¿ah? Di la verdad, Rosa, la fake news, pues el deseo de que en realidad, no, yo sé que es medio mentira, pero la tiro igual nomás. Porque confirma lo que yo quiero y sé que con eso le hago daño a mi enemigo. Y a veces incluso es justa mi lucha, pero lo hago igual. La fábrica de fake news hace que ya cada vez sepamos menos a qué atenernos. Las funas virtuales, en el fondo la versión fake, pero a nivel chiquitito. Me cae mal aquí este. Así que aquí tengo una foto de uno parecido, lo voy a funar, voy a decir que no sé qué, que dejó de pagar, que esto, aquello, no sé qué. Y a veces no te recuperáis, pues porque de repente a mí me tengo hartos seguidores, me siguen. Crisis. La crisis de la asociatividad. Hay menos asociatividad. Quienes estamos acá, probablemente la mayoría de ustedes, son gente que está asociada, que son parte de agrupaciones, tejido social. Reconozcámoslo. No somos muchos. No somos muchos. Cuesta. Entonces hay gente que sí, buena onda, pero vamos a juntarnos para resolver, tenemos que darnos una de repente reunión larga, porque no es fácil. Y somos pocos y pocas. Más pocas que pocos incluso. Es complejo. No, ya no brota muy naturalmente. Mucha gente es parte de cosas, así como membresía. No, yo soy parte, pero en el fondo que te bancáis una reunión, que estáis ahí, que sigue el cartelito, que vamos con la actividad financiera para sostener la organización, es poco, es complejo, es como fome. A nivel de los trabajadores también. La gente, el nivel de sindicalización, yo trabajo en eso, es bajísimo. La CUT votaron 33.000 personas en la última, 36.000 personas en la última elección para su directiva nacional. O sea, de los 10, 11 millones de personas que trabajan remuneradamente en Chile, hay como 135.000 afiliados a sindicatos que están afiliados a la CUT, que es la principal central, y votaron 36.000. 36.000. Heavy. Entonces, ¿cuál es la legitimidad? Finalmente, la crisis de la representatividad la enfoco en una sola lámina, a propósito de lo que comentaba el estallido social, que si algo tiene el estallido social es que sobre todo la irrupción de la demanda sin mediación, lo que nosotros vimos hace 3 años atrás, por eso es bueno mirarlo, es la demanda sin mediación. Es decir, yo voy con mi demanda, hago mi cartelito y ya cada vez se usa menos, no digo que no exista, pero cada vez menos. Antes las marchas, todas las marchas, cualquier cosa era el lienzo, primero los dirigentes, después no sé qué, y si había más de una organización, ahí había un peso, primero este lienzo, después este, no sé qué. Hoy en día, la mayoría cuando son masivas, no, hay gente que va, no hay lienzos, no hay organización, no hay líderes, no hay organización. Entonces, eso, claro, uno lo vio así como positivo, salió la gente a la calle, buena onda, y nos juntamos ahí, y nadie lideraba, ya, tiene una cosa bonita, pero es medio complejo. Esto es muy extraño, esta fotografía del 25 de octubre del 2019, de alguna manera es un poquito la anulación de la política, de alguna manera. Por eso digo que esto tiene en general muchos claroscuros. Ya voy cerrando. Crisis institucional, crisis de las confianzas, crisis de la asociatividad, crisis de la representatividad. Entonces, en ese contexto parece casi una ingenuidad que estemos hoy aquí, en este encuentro ciudadano por el agua para el Valle del Choapa. Me pregunto yo, ¿será una ingenuidad que estemos aquí reunidos, que estamos en este proceso de crisis? ¿Cómo vamos a amarrar algo? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Será una ingenuidad? Entonces yo miré, ¿quiénes estamos acá? Ustedes están, porque están en el programa. Hay diversos municipios, representantes, está, bueno, obviamente el convocante, Denis Cortés, el alcalde de Illapel, hay representantes de otros municipios, están en la convocatoria. Está la Embajada de Israel, es decir, otro estado representando acá. Hay representantes del Ministerio de Obras Públicas, o sea, del gobierno. Está SEASA,
la comunidad científica, ONGs, está el Consejo Regional, mañana habla Minera Los Pelambres, estamos aquí las mineras, la Dirección de Meteorología. O sea, aquí hay un mundo muy diverso. Yo solamente mirando los expositores. Entonces, cuando yo miro eso, bueno, y sobre todo, hay ciudadanos y ciudadanas de Illapel y de otras comunas del Valle de Choapa. Y estamos aquí reunidos en esta misma mesa y tenemos diferencias, por supuesto. Yo tengo una diferencia súper importante con el Estado de Israel. Tengo una diferencia en otros planos. Y miro esta presentación que nos presentó Jorge y es una maravilla, porque tiene un concepto de asociatividad, de comunidad, de entender el bien de lo público que les brota por las venas. Entonces yo podría tener una diferencia, porque en fin, qué sé yo, lo que hace, lo que está... Y eso implica que entonces, si es pertinente, no me voy a sentar. No, pues me voy a sentar y vamos a aprender. Y capaz que ahí incluso avancemos en otras materias. Eso es muy poderoso. Todo lo que les mostré ahora, toda esta historia un poco desagradable, tiene que ver con eso. Con que en ese estado de cosas nos estamos moviendo. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo acá en este minuto, lo que ustedes están haciendo acá en este minuto, es muy relevante. Entonces, no hay ingenuidad alguna en sentarse, en verse, en escucharse, en reconocerse con nuestras legítimas diferencias. No hay ninguna ingenuidad. De hecho, es un acto revolucionario, transformador, muy importante. No solo no hay ingenuidad, es parte del camino de reconstruir las crisis que estábamos, las 4 crisis que yo señalaba. La crisis, reconstruir la confianza, reforzar la asociatividad desde las diferencias, darle poder a la capacidad de representación, eso es muy importante. Los dirigentes sociales sufren mucho en eso, que no hay que reforzar. Y por eso es importante que la institucionalidad, cuando uno tiene la institucionalidad, haga estas cosas y hágala bien, como está organizado esto, y tenga una pantalla de buen nivel. No solamente cuando vienen los grupos de cumbia, también para que efectivamente usted, el último que está, pueda leer bien esto. Son pequeños detalles, y en esos detalles se juegan los procesos. Y con todo ello, construir instituciones sólidas y capaces. Son capaces de hacerlo. El Valle del Choapa tiene una identidad fuerte, dura. Yo por eso vengo fascinado de la vida acá. Y por lo tanto ese activo, ese poder, hay que transformarlo en proceso para, humildemente, desde este lugar de Chile, contribuir a que de verdad se vengan los buenos tiempos, a mirar de cara al pasado, aprender de lo que nos ha pasado en los últimos años, de lo bueno y lo malo, y avanzar en este tejido que le hace también no solo al Valle del Choapa, sino a todo Chile, a las futuras generaciones. Infinitas, infinitas gracias por escuchar estas cosas que yo digo ahí medio enredadamente. Gracias. Muchas gracias, Darío. No te vayas, por favor. Tenemos algunas preguntas. La primera pregunta que nos llega es: si es difícil organizarnos de la forma tradicional, ¿qué formas nuevas de organización has detectado tú, sobre todo en esta forma media ambigua que es ser parte de una comunidad virtual como la es la Cosa Nostra? ¿Qué cosas has visto ahí que podríamos tomar para hacer una nueva forma de asociatividad? Yo creo en general para la asociatividad es un tema que a veces pareciera que va como en direcciones distintas. Que tiene que ver con la capacidad de escucharse y de no ofenderse en la posición distinta. De hecho, lo voy a decir así, es una oportunidad. O sea, si uno lo piensa bien, en realidad es una lata sentarse a hablar con quienes pensamos igual. Entonces, pero de verdad, radicalmente. Entonces uno le dice así como... Entonces, juntémonos con quienes piensan distintos. Salvo que uno de verdad tenga la convicción absoluta que a la otra parte hay alguien que te va permanentemente a mentir, que lo anima es la más profunda maldad y egoísmo, claro, quizás ahí sería medio difícil. Pero cuando uno puede tener una mirada muy compleja, pero dice, bueno, sentémonos a conversar, entonces avancemos un poquito y por lo tanto, en el fondo, bajarse del pony de los maximalismos, del todo o nada. Eso yo se lo comento sobre todo, probablemente en esta reflexión se la hago sobre todo a los movimientos ciudadanos, los movimientos sociales, que particularmente, que me perdone el resto, son quienes más me interesan en términos de cómo uno logra sentarse y avanzar. Y a veces uno avanza 2 pasos y tenía la expectativa de avanzar 10 pasos. Y lo que tiene que hacer es consolidar ese triunfo. En el fútbol, los goles se celebran, siempre se celebran. Y cuando uno va perdiendo 4-0 y
y hace un descuento, lo celebra. No eufóricamente, pero lo celebra. Y vamos con la pelota y la ponemos en medio para buscar el segundo descuento. Y si hace el segundo descuento, lo celebra. Muchas veces los y las ciudadanas que tienen convicciones muy profundas, nos cuesta, porque vamos perdiendo no 4-0, 10-0, y queremos hacer la jugada maestro para ganar el partido 11-10. Y eso casi nunca sucede. No, nunca sucede. Entonces yo creo que la posibilidad en el fondo de valorar los avances, los encuentros, por ejemplo hoy día, insisto, tengo muy claro, no me ofende, mi presentación, lo que yo he dicho ahora, espero que les haya gustado, pero es prescindible. Pero, por ejemplo, lo que escuchábamos de Jorge Ceballos hace un rato y lo que vamos a escuchar en las siguientes exposiciones, hay pequeños aprendizajes. ¿Nos cambiaron la realidad? No, hay pequeños aprendizajes. Compartimos pues en el café otro poquito, perfecto. Generamos algo y capaz que en 2 meses más tenemos una reunión no solo con el alcalde, sino también con vecinos, y estamos sentados en un lugar con otros representantes, armando un encuentro, armando un proyecto de financiamiento del tipo de riesgo que se señala u otras cosas. Bueno, esas son cosas que hay que valorar, que hay que ser capaz de lucirlas y también exigirle a quienes representamos, en el caso de que no son representantes, a que, bueno, que nos acompañen en el proceso para que después nos digan, si no han hecho nada. Como si el mundo fuera estático. Yo creo que eso es parte del aprendizaje y eso implica muchos procesos de escucha, muchos procesos participativos y acostumbrarse, de hecho, aprender a escuchar. Giancarlo, que está aquí oficiando del señor Corales, en realidad es un capo en los procesos de escucha, me acordé ahora que te veo, de aprender los distintos tipos de escucha. Hace unos talleres, yo participé con él hace varios años atrás, fantástico, porque típico que uno escucha lo que quiere escuchar nomás. Y entonces de repente hay distintos tipos de escucha. A veces escuchar con empatía, ¿qué es no lo que te quiere decir el otro, qué está sintiendo el otro cuando te habla? También eso es importante. Bueno, eso. Gracias. Muchas gracias, Darío. Un aplauso, por favor. Me gustaría entregarte un regalo. No te vayas, por favor, para la foto final. También le invitamos a nuestro concejal, a nuestro alcalde, para la foto oficial. Y preparamos la presentación de Nicolás Ureta, que nos acompañará en el siguiente segmento. Muchas gracias. ¿Nos vamos a dar una foto? Sí. ¿Y podemos tomarnos la foto al revés? Sí, me gusta. ¿Puede ser o no? Para yo humildemente subirla en mis redes sociales con ustedes, ¿o no? ¿O les ofende aparecer en mi foto? ¿Ah? Ya. Ya. Pero de pie, porque si no... De pie con escándalo. Yo de hecho me voy a así, muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Toma el, perdón, concejal. No se preocupe. Yo le tengo. No, yo le quería saludar. No, igual lo felicito, ¿eh? Gracias. Muy gracias. bueno. En serio, qué bueno que les gustó. ¿Les gustó a los concejales la presentación? Sí. No, ya. Buenísimo. Muy bien. No. Ya. ¿Nos vemos atrás o no? Ay, sin mascarilla, con mascarilla. Sin mascarilla, otra ya. Ya.